Libro de Daniel, capítulo 10. ¿Ya lo tiene? Busque el capítulo 10. El tema de esta noche se llama Dios renueva nuestras fuerzas. Y puede ser que usted diga, no hermano, yo ahorita estoy bien pollón, bien fuerte. Ahorita no, ahorita está tranquila la barca, está tranquilo el océano. No tengo ninguna prueba. Pero le recuerdo que para esto es que Dios nos reúne, para darnos fuerza, para darnos sabiduría. Así cuando venga la prueba, cuando venga el problema, cuando usted se sienta débil, ¿qué va a hacer? Se va a acordar de la palabra del Señor. Amén. Usted igualmente al recibir la palabra, al entender la palabra, va a poder entender que igualmente dentro de nosotros, dentro de nuestra familia, dentro de nuestra congregación, vamos a ver que hay personas que son más débiles que otras. Mira a tu vecino y dile, ¿será que eres de los débiles o será que eres de los fuertes? Aquí en mi pueblo dicen fuerte con lo ajeno, dice. No. ¿Serás de los débiles que pertenecen a aquellos que fluctúan o serás de los fuertes que quieren ser firmes y constantes? ¿Cuántos quieren ser firmes y constantes? Para ser firmes y constantes debemos de perseverar. Hay personas que son muy inconstantes y dice la Biblia que el inconstante lo es en todos sus caminos. Empieza un trabajo, lo deja. Empieza una relación, la deja. Viene a una iglesia, la deja. Y así se está. Va a un trabajo, lo deja. Cuesta dominar el alma. A veces somos como humanos muy de tendencia a lo malo. A veces somos fluctuantes. Dice la palabra de Dios que los niños, ¿verdad?, o aquellos que son fluctuantes, no han crecido. Y Dios quiere una iglesia que renueve sus fuerzas cada día. El capítulo 10 del libro de Daniel, vamos a leer toda la historia hasta el versículo 19 para entender lo que Daniel está pasando en este momento. Recuérdese que Daniel, como usted, era un hombre escogido de Dios, amado de Dios. Era un hombre como usted que decidió no contaminarse con el mundo, sino amar a Dios sobre todas las cosas. Era un hombre como usted que decidió servir al Señor antes que al rey de este mundo. Pero Daniel en el capítulo 10 se enfrenta a otra circunstancia. Recuérdese que le estoy hablando de un hombre de Dios, recuérdese que le estoy hablando de un hijo de Dios. No vaya a creer que usted no se puede debilitar, no vaya a creer que nosotros, los ministros, no nos debilitamos. Si Elías, dice la Biblia, era un hombre sujeto a semejantes cosas como las nuestras, pasiones, debilidades, igualmente todos podemos caer, flaquear, debilitarnos. Que Dios nos ayude a que en el medio de la prueba, en medio de la situación difícil, recurramos a Él y no busquemos apartarnos de Él. Podemos renovar nuestras fuerzas en muchas cosas. En muchas personas nos refugiamos. A veces hemos pensado de que es la persona la que nos va a ayudar, cuando es el único que nos puede ayudar, se llama Jesucristo. A veces buscamos renovar nuestras fuerzas. No, yo con mi carácter, yo con mi apellido, no, yo con mi dinero, yo tal vez con mis fuerzas. Usted ha querido salir adelante y se ve que tarde o temprano esas fuerzas, ese escudo, esas cosas que tenía por sentado, se van cayendo. Y es ahí donde al cristiano le tiene que recurrir y decir, Señor, ¿a quién iré si solamente tú tienes palabra de vida eterna? Así que debemos de renovar nuestras fuerzas, de ver qué estamos haciendo, por qué nos debilitamos. También en esas áreas vamos a ver algunas cosas que nos debilitan, porque nosotros abrimos puertas para estar débiles. A veces también somos de tendencia a no vivir en el espíritu, sino a vivir en la carne, a vivir en el alma, y entonces nos debilitamos. Libro de Daniel, se encienda su Biblia, si usted los electrónicos, si no, ábrala, si no, pida una Biblia, venga a la iglesia, hermano, a leer la Biblia, a subrayar su Biblia. Ya extraño, ¿verdad? Ya se extrañan las Biblias subrayadas, ¿verdad? A ver, ¿cuántos tienen alguna Biblia que está subrayada? Levante su mano de testimonio. Ojalá que no se le olvide subrayar su Biblia. Y si es electrónico, ya venden
programas para que subraye ahí en su Biblia. La ventaja de la pantalla es de que cuando uno llora o moquea, solo la limpia, ¿verdad? En cambio, la de papel quedan ahí las gotas, ¿verdad? A veces se encuentra uno las letras ahí todas borrosas, ¿verdad? ¿Cuántos tienen una Biblia toda moqueada y toda llorada? A ver, levante su mano. Es que eso es la vida del creyente, hermano. ¿O no? Porque hay iglesias, hermano, o hay personas que van a ser entretenidas. Qué triste, ¿verdad? Imagínense no tener una relación con Dios directamente. Hay personas que van a la iglesia a ver qué diga el pastor, pero ¿qué tal lo que dice Dios para ti? ¿Qué tal lo que dice y te quiere revelar Dios para ti en la palabra? ¿Cuántos tienen esa relación con Dios? No perdamos esa relación con Dios, amados. Por más que podamos servir, por más que podamos enseñar, nunca olvidemos que es Dios el que renueva nuestras fuerzas. A Él debemos recurrir, a Él debemos de buscar mientras pueda ser hallado. Así es. Amén. Daniel capítulo 10 dice: en el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel, llamado, ¿cómo se llamaba? ¿Quién le puso Belsasar? A ver, los teólogos. Belsasar y Daniel era el mismo personaje. Daniel era su nombre en el hebreo, pero cuando llegaron al reinado, el rey les cambió el nombre y les puso Belsasar. El jefe de los eunucos les puso los nombres, le cambió nombres a esos jóvenes que habían llegado, que eran los más ilustres, los más inteligentes, puros los de Yeshua, así, guapos, guapas, pilas. Pero su nombre era Daniel, llamado Belsasar, y la palabra era verdadera. ¿Y el conflicto cómo era? ¿Cómo era el conflicto? Pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. En aquellos días dice: yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. Una cosa es estar angustiado y afligido un día. Una cosa es estar afligido y angustiado una semana. Pero ya cuando pasan 2 semanas, ya cuando pasan 3 semanas, muchos están angustiados y afligidos ya por meses. Muchos cristianos están angustiados y afligidos ya por mucho tiempo. Pero vengo a declarar y a decirte: Dios es quien renueva tus fuerzas. Y Dios conoce tu aflicción, Dios conoce tu necesidad. ¿No lo cree? ¿Cuántos necesitan fuerza para seguir adelante? Para su situación, para su circunstancia. ¿Cuántos necesitan fuerzas? Yo necesito fuerzas el día de hoy. Yo necesito fuerzas para lo que viene. Yo necesito. Dios renueva nuestras fuerzas. Daniel dice: no comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne, ni vino, ni me ungí con ungüento hasta que se cumplieron las 3 semanas. Y el día 24 del mes primero estaba yo a la orilla del gran río Hiddekel, y alcé mis ojos y miré, y he aquí un varón vestido de lino y ceñidos sus lomos de oro de Ufaz. Su cuerpo era como de berilo, y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Y solo yo, Daniel, vi aquella visión, y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor. ¿Y qué hicieron estos? Y huyeron, ¿y qué más? Y se escondieron. Así hay gente que le da temor las cosas de Dios. Porque ahí, hermano, diga conmigo, esa era una visión de Dios, dígalo. Esa era una visión de Dios, dígalo. Hay cosas, hermanos, que Dios nos presenta en sueños. Hay cosas, hermanos, que Dios nos presenta en visión. Hay cosas que Dios nos revela a través de su unción profética.
Hay cosas que Dios nos revela a través de la visión de visiones, que es la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que es luz, que es una lámpara a nuestros pies. ¿Cuántos quieren tener visión? A ver, ¿cuántos quieren tener visión? La Biblia dice que en los últimos tiempos también nuestros ancianos soñarán sueños y nuestros niños verán visiones. ¿Así dice? ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos quieren ver algo más de Dios? Yo anhelo, hermano, que usted vea algo más de Dios. Yo le pido a Dios que Dios quite nuestras escamas, que Dios nos dé más revelación. No todo se ha visto, no todo se ha oído. Recuérdese, hace unos días atrás prediqué cosas que ojo no vio, ni oído escuchó. Esas todavía hay muchas cosas, hermano, que Dios nos debe de revelar para nuestra vida y que Dios tiene para su iglesia y para su pueblo. Pero debemos de anhelarlo, debemos de buscarlo. Porque hay mucha gente que al ver todo esto va a huir y se va a esconder. Hay gente que no está preparada en el espíritu para recibir una visión, para recibir una enseñanza, para recibir algo de Dios. Solo Daniel había creído, había visto, estaba viendo, y todos los demás huyeron. Y solo yo, Daniel, vi aquella visión, y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor. Quedé pues yo solo y vi esta gran visión, y no quedó fuerza en mí. Antes mi fuerza se cambió ¿en qué? En desfallecimiento, y no tuve vigor alguno. Muchas veces los sueños, las visiones, muchas veces eso que Dios nos revela es demasiado grande. Muchas veces para nosotros nos queda muy imposible. Muchas veces también nuestras fuerzas dicen, no lo voy a poder hacer, no lo voy a poder lograr. Así quedó Daniel desfallecido, no tuvo vigor después de recibir esta visión. Pero oí el sonido de sus palabras, ya hubiera dicho aleluya. Pero oí el sonido de sus palabras, y al oír el sonido de sus palabras caí sobre mi rostro en un profundo sueño, con mi rostro en tierra. Verso 10, únase conmigo con todo su corazón. ¿Qué dice la Biblia? Y he aquí, una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Y me dijo, Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie. ¿Ya se puso en pie cómo? Temblando. Entonces pasó de una visión, pasó de un éxtasis, pasó de una revelación a una sensación, a algo que Dios nos obliga a postrarnos. Cuando estemos delante de la gloria de Dios, amados, tratemos de estar delante del Señor, no solamente postrados con nuestro cuerpo, sino también con la actitud correcta. ¿Cuántos quieren recibir más de Dios? Dios no habla con los soberbios. Dice que al soberbio lo mira de lejos. Aquí no hay ninguno, pero allá tienen los soberbios. Pero Dios se acerca y ama al que de corazón humilde. Amén. Debemos de postrarnos, debemos de estar atentos. Cuando vengamos a la casa del Señor, vengamos con humildad. Vengamos necesitados. Señor, tú me vas a hablar. Señor, yo te quiero ver, yo te quiero sentir, yo quiero estar delante de ti, gozarme en tu presencia. Ese es el corazón dispuesto. Y un corazón dispuesto, un corazón contrito y humillado, que dice la Biblia, jamás el Señor lo desprecia. Vengamos con la actitud correcta. Vamos a ver qué tal predican. Vamos a ver si cantan bien los que están ahí en el coro, a ver si no se equivoca el del piano. Vamos a ver si ponen los de la pantalla bien el apellido, porque se equivocan ahí con las faltas de ortografía. ¿A eso viene a la iglesia? Por supuesto, hay que tratar de hacer las cosas con excelencia, pero también vendrás como pueblo con la actitud correcta delante de la gloria del Señor, porque Él te va a dar visión, porque Él te va a dar palabra, porque Él se va a hacer y te va a dejar sentir su presencia.
Daniel dice, ya se puso de pie, temblando. Entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Dile a tu vecino: ten cuidado con lo que pides. Díselo. Hay gente que cree que Dios no la escucha. Ay, Señor, me quiero morir. Ay, Señor, y empiezan a quejarse. En lugar de alabar a Dios, en lugar de glorificar su nombre. Dile a tu vecino otra vez: ten cuidado con lo que pides. Se te puede hacer realidad. Ay, Señor, ¿por qué no tal cosa? Ay, Señor, ¿por qué no tal? Y cuando le sucede, Dios está atento. Fíjese cómo Dios tenía cuidado de Daniel, que desde que él dispuso su corazón a entender y a humillarse delante de Dios, fueron oídas sus palabras. Y a causa de esa palabra que Daniel pedía, el Señor había enviado una palabra, un mensajero para Daniel. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, y da un nombre, Miguel, uno de los principales príncipes. Alguna versión dirá, alguno de los principales arcángeles, vino para ayudarme, y quedé allí con los reyes de Persia. Diga conmigo: nuestra lucha. Dígalo bien: nuestra lucha no es contra carne, no es contra sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores y huestes de maldad en las regiones celestes. Dice que hay una guerra espiritual. Por ejemplo, mucha gente se queda sin fuerzas porque hay una oposición, hay alguien que se opone, hay un enemigo de nuestras almas. ¿Cuántos saben eso? Hay una guerra, hay alguien que nos quiere separar de la voluntad de Dios, de la bendición de Dios. Dice que ese ser fue creado para matar, robar y ¿qué? Y destruir. Pero Cristo venció en la cruz y los exhibió públicamente a los celestiales y a ese que Dios derrotó en la cruz del Calvario. Él nos da la victoria. Somos ahora más que vencedores por medio de Cristo Jesús. Ningún arma forjada contra ti prospera, ninguna acechanza del diablo. No hay nada que se levante, pero eres un hijo de Dios. Y aún los enviados por Dios pelearán por ti. ¿Cuántos dicen amén? Por eso es que el diablo se retuerce, va, y pelea con la iglesia. Y algunos se sienten desfallecer. Daniel estaba en ese proceso. Pero nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Pero aún en su cuerpo, en su alma y en su espíritu, Daniel estaba débil. Tuvo que ser enviado un mensajero de Dios para fortalecerlo. He aquí, vamos a ver qué versículo voy. 14 toca, gracias. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Diga conmigo: lo que Dios le reveló a Daniel. Dígalo. Lo que Dios le reveló a Daniel, dígalo recio, es para los tiempos finales. Más adelante vamos a ver, o con la ayuda de Dios, que Dios nos permita ir estudiando cómo Dios le revela a Daniel mucho de lo que Dios le revela a Juan en el libro de Apocalipsis también. Si a usted le gusta la escatología, si a usted le gusta saber de los tiempos finales, no mire las noticias, mire lo que la Biblia dice en el libro de Apocalipsis y en el libro de Daniel. Mire lo que la Biblia dice en el libro de Isaías y en el libro de Jeremías. Porque nosotros lo que vemos en estos últimos tiempos es solamente el cumplimiento de lo que aquí acontece. ¿Aló? Por eso es que no se trata tanto de lucubrar, ni de ver qué reinado, ni de ver de qué guerra, ni de ver de qué luna. Vaya a la luz de la palabra de Dios.
y entienda que somos la iglesia del tiempo final. Y que nos tocará ver las cosas que Daniel, Juan y los profetas le fueron revelados. Pero la palabra de hoy es: Daniel, no temas. Iglesia, no temas. Mientras decía estas palabras, estaba yo con los ojos puestos en tierra y enmudecido. ¿Qué le quedaba a Daniel, no? Pero he aquí, uno con semejanza de hijo de hombre tocó mis labios. Entonces, ¿qué dice la Biblia? Abrí mi boca y hablé y dije al que estaba delante de mí: Señor mío, con la visión me han sobrevenido. ¿Qué le vinieron? Dolores. ¿Y qué dijo Daniel? No me queda fuerza. A veces es tanta la gloria de Dios, la presencia de Dios, la revelación de Dios, así como Daniel, quedan agotados. ¿Cómo pues podrá el siervo de mi Señor hablar con mi Señor? Porque al instante me faltó la fuerza y no me quedó aliento. 18. Y aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez. ¿Y qué pasó? ¿Y qué le pasó? Y me fortaleció. ¿Cuántos necesitan fortaleza hoy? ¿Cuántos quisieran que el Señor les tocara hoy y les diera fuerza y les diera paz y les diera gozo? Si ya nos viene tocando, si ya el Señor viene haciéndolo, ¿qué más bendición que poder estar en la presencia de Jehová, alabando y adorando a Dios, y que la alabanza profética, la alabanza y la adoración nos dirija y que el Espíritu Santo nos toque? Muchas veces también confundimos, ¿verdad? Señor, yo quiero que Dios me toque, y entonces que el pastor haga el llamado al altar para que sentir. Eso también, hermanos, una iglesia madura debe de aprender a discernir. El Señor nos está tocando. Yo no necesito que una persona, por supuesto es una bendición, por supuesto, Dios nos dejó a nosotros, los ministros, los ancianos, para imponer nuestras manos y orar por el pueblo del Señor. Pero qué lindo es cuando hay en nuestro corazón una disposición, y desde que entramos, desde que estamos en la presencia de Dios, Jehová nos toca. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Dele gracias a Dios. ¿Para qué quiero que un hombre me toque si Dios me está tocando? ¿Aló? También a veces tenemos esa actitud bastante religiosa o bastante modelada, que tenemos que hacer el llamado al altar para que la gente venga y llene y sea tocada. Hermanos, dejemos que Jehová nos toque. ¿Aló? Y por supuesto, si alguien necesita oración, llame a los ancianos y nosotros imponemos manos. Nosotros oramos, nos tomamos de las manos. Alguien necesita: Señor, yo quiero recibir más de Dios. Pues oramos para que Dios, el Espíritu Santo, lo toque también. Pero qué lindo es cuando Daniel tenía una relación directa con el Padre, y él recibía el toque de Dios. Y en una de esas fue un toque de Dios el que le dio la fortaleza. Qué lindo es saber que estamos en la mano poderosa del Señor. Verso 18, si quiere subráyelo, si quiere meditarlo. Mire, hermano, si quiere guardarlo cuando esté en un momento de angustia, de prueba, de necesidad. Cuando usted necesite: Señor, yo estoy perdiendo la fuerza, estoy perdiendo la paz, o necesito que me toques. Recuerdes esto, dice: y aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez y me fortaleció. Hay veces que también se necesita fortaleza para la batalla. Hay gente, hermanos, que Dios escogió, que Dios predestinó, porque la batalla es muy dura. ¿Sabe? Hay una versión de la Biblia al día, en una sola versión. Después volvieron a hacer la Biblia al día, la volvieron a revisar, y entonces le cambiaron a este proverbio, pero yo la tengo y quedó tan marcado en mi corazón, hermanos, y cada vez que viene una prueba, alguna angustia, algún problema, yo me recuerdo de esto. En el proverbio es diferente, en la Reina Valera es diferente, en otras versiones es diferente. En esta versión de la Biblia al día dice: eres de baja calidad si no soportas la presión en la adversidad.
Eres de baja calidad si no soportas la presión en la adversidad. El proverbio normal dice que el que es malo en el trabajo escasa es su fuerza. Algo así dice el proverbio en la Reina Valera. O el que es negligente en el trabajo escasa es su fuerza. Pero dice, cuando trajeron la versión al día, pusieron: eres de baja calidad si no soportas la presión en la adversidad. Y al cristiano y a los creyentes no les gusta estar presionados. Hay gente que se queja de la presión en el trabajo, y les recuerdo, para eso le pagan. Y a algunos les pagan muy bien. Aquí a todos, en el nombre del Señor Jesucristo. No, pues Señor, yo sí quiero que me paguen bien. Y así como le pagan, le van a exigir. Si para llevar los clavos el jefe o el propietario, ¿para qué le están pagando? ¿Aló? Si la cosa es que usted sea la solución para el trabajo. ¿Cuántos dicen amén? Así que aguante la presión. Si Dios nos puso en Guatemala, es porque aguantamos la presión. ¿Aló? ¿Aló? Ay, Señor, yo me quiero vivir a Europa. Lo puso en Guatemala. Aguántese. Y come tamalitos de chipilín y chuchitos y frijolitos con queso. ¿Aló? Usted tiene una dieta que no tiene en otra parte del mundo. Vino el americano y dijo: ¿qué es esto? La lechuga está amarga, dijo. Y usted sabe que es la hoja del tamal y no se come. Cada vez que usted diga no tengo más fuerzas, hágase esta pregunta: Señor, ¿por qué estoy tan afligido, tan presionado, tan angustiado? ¿Será que Dios le reveló lo mismo a los 11 que a Juan? Juan, ¿dónde estaba cuando le fue revelado el libro de Apocalipsis? ¿Dónde estaba? Dicen los teólogos, ¿dónde estaba? En una isla, y no bronceándose como usted cuando ahorita ya viene el verano, que ni a la iglesia van a ir algunos. En una isla, en esa isla había una cárcel específica, y esa cárcel iban los mayores delincuentes a pagar las penas. Ahí metieron a Juan, y ahí en la presión Dios le revela el libro de el Apocalipsis. Y Juan se quejó del libro, ¿no? Se puso a escribirlo, y en la primera oportunidad que tuvo, lo fue enviado a las iglesias. Aún en la adversidad, aún en la presión, aún en la fricción, Dios te va a dar las fuerzas y Dios te da la sabiduría. Hágale ganas, hermano. Nadie tiene una prueba más allá de lo que puede soportar. ¿Aló? Que nos sentimos que ya no soportamos, eso es otra cosa. Que a veces nos dan ganas de tirar la toalla, eso es otra cosa. Que nos debilitamos, sí. Que nos cansamos, sí. Hay situaciones, momentos de angustia, de crisis, de necesidad, que literalmente, hermanos, nos agotan. ¿Cuántos se han sentido agotados? Así estaba Daniel, sin fuerzas. Había un corito antes, ¿verdad? Cansado del camino, sediento de ti, sin fuerzas he quedado, que decía: vengo a ti. A veces la lucha es la que nos tiene agotados. ¿Será lo mismo pelear un día? ¿O será lo mismo tener una semanita ahí de pura batalla? ¿Aló? ¿Será lo mismo estar peleando una semana que ya 2? Así estaba Daniel. Ya había peleado 2, ya era la tercera, ¿sí o no? Entonces, hermano, hay situaciones de que son muy duras durante mucho tiempo. Pero la noticia es: Dios te da las fuerzas y Dios renueva tus fuerzas. Ahora, ¿cómo quieres pelear esa batalla? ¿Cómo quieres vivir? ¿La puedes pelear con tu fuerza, con tu conocimiento? ¿La puedes buscar la ayuda en algo o en alguien? ¿O vas a depender de Dios? Daniel llegó a decir: yo no voy a comer ni carne ni tomar vino
Voy a pelear la batalla en el espíritu. Así fui enseñado. Y hermanos, yo como ministro, y esa es la enseñanza que yo recibo de la Biblia y la enseñanza que les puedo transmitir. La iglesia necesita hacer tiempo de ayuno. Esa es la iglesia, hermanos. Y no es una convocatoria. Yo siempre he dicho, ¿verdad? La iglesia evangélica en Guatemala se pone en ayuno cada 4 años cuando hay cambio de presidente. Y solo por eso. Pero la iglesia vive momentos de crisis, de duda, de aflicción, de temor. Somos el cuerpo de Cristo. Tendremos en el mundo aflicción. Pero es ahí donde el espíritu debe de estar fortalecido. ¿Cuántos dicen amén? Mucha gente ha descuidado su tiempo de ayuno. Mucha gente descuida su tiempo de búsqueda de Dios. Porque ¿para qué ayunar? Hermanos, me quiero poner a dieta. Va a bajar de peso. Está bueno, hágalo. Le va a caer bien. Dicen los nutriólogos, se va a desintoxicar. ¿Sí? Se le va a ver mejor. A algunos les convendrían mucho tiempo de ayuno, ¿verdad, hermano? Pero bueno, esos son otros consejitos. Pero mire pues, ¿para qué ayunar? Para buscar más de Dios, para que Él nos revele su voluntad. Porque Daniel en el tiempo de ese momento, de esa prueba, de esa necesidad, dijo, me voy a aislar, voy a tomar un tiempo para estar ni siquiera perdiendo el tiempo buscando de Dios. Y ahí es donde Dios le envía ese mensajero que dice la Biblia, hasta fue con semejanza del Hijo del Hombre. Sigamos, terminamos. ¿Qué versículo es? 18, ¿verdad? El que tenía, gracias. Y que el que tenía semejanza de hombre, y aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez y me fortaleció y me dijo, a ver, subráyelo, ¿qué dice la Biblia? Muy amado, no temas. ¿Qué dice? La paz sea contigo. Mire qué lindo predicar cuando el Señor ya predicó, ¿verdad, hermano? ¿Qué dice la Biblia? La paz sea contigo. ¿Recibió la palabra profética o no la recibió, hermano? Les vengo a dar la paz, dijo. En la alabanza profética el Señor dijo, voy a hacer algo, voy a mandar mi misericordia. Esfuérzate y aliéntate. Y mientras Él me hablaba, recobré las fuerzas y dije, hable mi Señor. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque me has fortalecido. A veces lo que necesitamos es solamente un toque de Dios. A veces lo que nos falta es doblar nuestras rodillas. A veces lo que nos falta es leer la palabra. ¿Cómo se fortaleció? Con la palabra. ¿Cómo se fortaleció? Con la palabra. Dígalo. ¿Cómo se fortaleció? Con la palabra. Otra área que descuidan los cristianos es la lectura de la palabra del Señor. Piensan de que solo los ancianos, los pastores o los apóstoles, los profetas intergalácticos son aquellos que nos pueden revelar su voluntad. No, hermano. Si leyéramos más la Biblia, recibiéramos más fuerzas. No estaría el cristiano tan desalentado. No ha habido en la historia cristiana, no ha habido una iglesia más desalentada que la iglesia actual. Y por eso es que quiere ser entretenida. Ahora los cristianos buscan estar motivados en lugar de estar animados. ¿Sabe? La palabra entusiasmo es Dios dentro de nosotros. El cristiano debería de vivir con el entusiasmo todos los días. Por eso es que la iglesia y el mundo no se llevan, porque el mundo motiva, agrada. Por eso dice Pablo, no os engañéis. Por eso dice el Espíritu, no vayan tras las fábulas, tras los errores. Vayan a la palabra, permanezcamos en la palabra. ¿Por qué nos debilitamos? Encontré 5 cosas o apunté 5 cosas que nos debilita, hermano. Nos debilita el pecado. Hermano, y si yo no peco, nos debilita el pecado.
Hay cristianos que dolorosamente la falta de obediencia o la falta de compromiso los lleva al pecado. Hay cristianos que dolorosamente sirven a Dios y están en pecado, están en iniquidad. Diga conmigo iniquidad, dígalo recio, la iniquidad. La iniquidad es el pecado recurrente. Eso que el cristiano se excusa y dice es que yo no puedo dejarlo. No es que no quiere, es que no lo desea, es que no se arrepiente, es que no viene al cuerpo y a la sangre con arrepentimiento, es que no deja que el Espíritu Santo lo toque, porque el Espíritu Santo convence, diga conmigo, convence y nos lleva al arrepentimiento. El Espíritu Santo no nos va a juzgar, no nos va a decir, ustedes no son dignos, bájense, y usted predicador tampoco, lárguense. No, el Espíritu Santo nos viene a decir, arrepiéntete, ponte a cuentas, deje el impío su pecado, arrepiéntase y venga ahora a ser hijo de Dios. Pero hay muchos debilitados. Más adelante dice que algunos han comido de la Santa Cena y se debilitan. La palabra original dice y se mueren. Hay cristianos que dolorosamente están recibiendo consecuencias de su pecado porque creen o piensan de que Dios no lo ve y Dios lo ve. Si Dios ve tu aflicción, si Dios ve tu angustia, si Dios ve cómo te sientes, ¿cómo no va a ver el pecado? Por eso la palabra, ¿qué dice ahí atrás, hermano? ¿Qué dice? Santidad a Jehová. Fíjese qué importante. Dice la palabra del Señor que los sacerdotes se ponían una diadema en la cual decía santidad a Jehová. Y eso convencía al sacerdote porque si entraba en pecado se moría. Algunos en lugar de iglesia pondrían funeraria, ¿verdad? Todos los que entramos o entraran a los lugares ahí, ¿verdad? Quietos, de un solo. Bendita la sangre poderosa de Cristo, que nos limpia de pecado y que nos da oportunidad. Pero no puedes estar debilitado por el pecado. ¿Hasta cuándo vas a vivir debilitado por el pecado? ¿Hasta cuándo vas a estar convencido de que lo que estás haciendo te lleva a algo bueno, te lleva a lo malo, te lleva a separarte de Dios? Segunda cosa por la causa que nos debilitamos: alejarnos de Dios. Otro error de la iglesia actual es el acomodamiento, la rutina. Y otro gran pecado de la iglesia actual es la religiosidad. Hay personas que creen que por cumplir ciertas cosas, con llegar al templo, con vestirse de cierta manera, con actuar de cierta manera, ya están agradando a Dios. Hay personas que la están acomodadas. Dios no pasa nada. Dios entiende mi debilidad. No va a pasar nada. Cristo no viene todavía. Están acomodadas. Gente que se encierra en la rutina. Tengo que estar en la iglesia. Tengo que ir aunque me vaya a dormir. Acomodados. Vamos a aplaudir. Vamos a levantar las manos. Vamos a sentarnos. Vamos a ponernos de pie. Ahora los anuncios. Hasta Dios, hasta mañana, hasta el próximo domingo. Se encierran en la rutina. Cuando dice la Biblia que nuevas son cada mañana las misericordias de Jehová. ¿Aprovechas entonces cada mañana esa misericordia de Dios? ¿Aprovechas que Dios hoy nos quiere hablar, nos quiere guiar? Hermano, nos va a sacar del acomodamiento. A veces estamos acomodados, ¿verdad? Hasta en nuestra santidad. No, yo ya, gracias a Dios, el pastor saber a quién le está predicando. A mí no, yo soy santo. Estamos tan acomodados, tal vez hasta la santidad. Y gloria a Dios, qué bueno. Pero ni aún eso te debería de ser o de hacer sentir seguro. Al contrario, deberíamos de venir como Daniel a postrarnos delante de Dios, a darle gracias. Señor, gracias porque tú me das la fuerza, me das la paz para vivir en santidad, agradándote y adorándote. ¿Por qué nos debilitamos? 3, al no orar, al no leer la palabra, al no asistir a la iglesia y óigame acá, al no servir a Dios. Fíjese, hermano, que es doloroso ver
o pensar que el servicio cansa. Y puede ser cierto, mire pues, como humanos nos vamos a debilitar. Imagínense predicar 5 sermones, atender 500 personas, atender la casa, atender un negocio, atender, qué sé yo. Se va a cansar, se va a estresar el ministro, el siervo o la sierva de Dios. Puede llegar a esa necesidad. Pero hay cristianos de que están débiles porque no sirven. Hay cristianos que tienen dones, talentos, que Dios los ha bendecido y no quieren poner su vida, su don, su talento o lo que tienen al servicio de Dios. Hay gente que se excusa en el tiempo, en el trabajo, en los hijos. Jesús hace un llamado y dice: síganme, y empiezan a poner las excusas. Deja que entierre primero a mi papá. No, fíjate que tengo una granja. Espera, ¿qué excusa le vas a decir al Señor? O vas a decirle: Señor, yo ya te serví 40 años, ya no más. ¿Cuántos quieren servir más a Dios? Sirve a Jehová, adora al Señor. 4. ¿Por qué nos debilitamos? Al no alabar a Dios, al no adorar a Dios. Cuando cantamos, cuando diezmamos, cuando ofrendamos, estamos recibiendo fuerzas del Espíritu. Por eso es que el cristiano debería de venir con la actitud desde la puerta, ¿no? Entraré por tus puertas con acción de gracias, con fruto de labios. Ya mi boca quiere exaltar. Ay, ya no sé por qué no comienzan. En cambio hay cristianos que dicen: ¿y por qué se tardaron tanto los de la alabanza? Y el pastor, ¿por qué no sube? El plano está ahí poniéndose la corbata en la oficina. En lugar de decir: no, que siga. Si dice la palabra de Dios que cuando la gloria de Jehová inundó la casa, ni los sacerdotes podían ministrar, hermano. Pero ¿habrá un corazón dispuesto a alabar, a adorar? ¿Habrá un corazón dispuesto a darle al Señor más allá de nuestras fuerzas? El apóstol Pablo le escribe a una de las iglesias y dice: ustedes han sembrado más allá de sus fuerzas. Que mucha gente da de lo que le sobra. Mucha gente da, ahí va. Pero cuando siembras, cuando crees, Dios te bendice, Dios te prospera, Dios hace aumentarte. Pero tienes que vivirlo, tienes que saber que Dios te fortalece aún en esas áreas. 5. ¿Por qué nos debilitamos? También se debilitan algunos al estar al frente de la batalla, o en muchas batallas naturales o espirituales. Fíjese, hermano, que al oír a Elías, a entender por qué Elías se escondió, mucha gente critica. Sí, que es Elías, carnalote. Yo hubiera sido, no, pero era Jezabel, hermano. Y Jezabel, la amenaza que le lanzó, le dijo: lo mismo que tú le hiciste a los profetas, así te voy a hacer yo. Y Elías era un hombre sujeto a paz. Y dice: tuvo temor y huyó. Literalmente hay gente que por valiente se la lleva al río, hermano. Pero sabe, Dios tiene cuidado. ¿Había luchado Elías? No había, mira, hermano, no había derrotado a una persona. Dice que eran 400 o más de 400 los profetas que adoraban a Baal, que servían a Jezabel. ¿Será que para Elías era fácil estar delante de toda esa gente? ¿Aló? ¿Será que era la primera vez la que cuenta la historia o ya sabía Elías? Lea bien. Estar al frente de la batalla. Dice la palabra de Dios que durante 40 días y 40 noches salió un guerrero de extremada altura a decirle al pueblo de Israel: envíeme un hombre. Y una cosa es que lo reten a uno un día, pero ya 40 días, ya 40 noches no los dejaba dormir. A medianoche estaban cabeceando ahí los de Israel y sonaba el shofar: mándeme un hombre. ¿Y a qué hora se nos viene encima ese gigantón?
Hay gente que ha peleado por mucho tiempo, pero la palabra de Dios hoy es: el Señor renueva tus fuerzas. Si has estado en luchas, el Señor renueva tus fuerzas. Y el Espíritu Santo te viene a decir: el Señor conoce tu aflicción, tu necesidad, tu angustia, tu temor. ¿Se fue a esconder a la prueba, hermano? ¿Se fue a esconder a la cueva, hermano? Sí, pero ahí con Dios. Sí, pero Dios estaba con él. Sí, pero Jehová, hermano, Jehová le hizo el alimento, hermano. Dice que Elías se durmió de tan cansado que estaba. Y Jehová le mandó una torta, así puro el panito de la antigua, hermano. Una tortona le mandaron, recién hecha, caliente dice que estaba. Y le mandó agua. Diga conmigo el pan. Dígalo. El pan. Y diga conmigo el agua. Ya tanta figura, hermano. Y comió del pan y bebió del agua. 40 días caminó Elías sin volver a comer. Qué alimento y qué fuerza la que recibió. Ay, Señor, que Dios nos envíe de su pan, que Dios nos envíe de su agua, para poder correr la carrera que tenemos por delante. Y sabe la promesa que le dio Dios a Elías, y le dijo: lo que te falta por hacer, te falta mucho, mijito. Dile a tu vecino: todavía te falta mucho. Ay, Señor, yo ya quiero tirar la toalla. Nada de eso, hermano. Ay, yo ya estoy viejito, ya estoy viejita. Nada de eso, hermano. Todavía tienes mucho por hacer. Si la Biblia dice que verás a tus nietos y a los bisnietos, recíbalo en el nombre del Señor Jesús. Entonces coma pan celestial, beba agua del río de Dios, del Espíritu Santo. No esté débil, cuídese. Aún estar al frente de la batalla de muchas luchas espirituales: Daniel, Elías, David, tantos siervos, el mismo Israel. ¿Cuántos años dice que estuvo Israel en Egipto? A ver, ¿cuántos años? Está, un cero le faltó. 400 años estuvo Israel en Egipto. ¿Cuántos años? Esclavo. ¿Sería fácil estar de esclavo? ¿Aló? Pero seguían pidiendo su liberación. Seguían creyendo: Jehová nos va a sacar de esa situación. ¿Y Jehová lo sacó o no lo sacó? Ya hubiéramos dicho, que hubiéramos cantado el corito, ¿va? Abrió el mar y a sus enemigos destruyó. ¿Pero confías en Jehová? ¿Crees que Dios puede renovar tus fuerzas? ¿Cuántos quieren que Dios les renueve sus fuerzas? Una de las recetas para que Dios renueve tus fuerzas: libro de Deuteronomio capítulo 11 y versículo 8. Dios le da este mandato a Israel. Mire lo que dice: guardad pues todos los mandamientos que yo os prescribo hoy, para que seáis fortalecidos. ¿Sabe? Una de las excusas del mundo es: yo no soy cristiano porque ahí le prohíben a uno un montón de cosas. Yo no quiero ir a la iglesia porque me van a decir que deje tal cosa. Y los mandamientos lo que nos dan es fortaleza, hermano. Lo que nos dan los mandamientos es paz. ¿Aló? Lo que pasa es que queremos vivir la vida desordenada del mundo. Lo que pasa es que no queremos dejar las costumbres y las tradiciones de nuestros padres o de nuestras tierras. ¿Qué se come en Semana Santa? ¿Algún plato? Torrejas, ¿va? El pescado, solo en Semana Santa. Y miren, los pescados andan en el mar todos los días. ¿O no? Dice el hermano Willy: en el mar la vida es más sabrosa, dice. ¿Por qué no se come en otra época? ¿Aló? Y hay gente que le gusta. Coma, hermano, no está esperando. Es que yo el tal día, el viernes santo, que de santo no tiene nada, ni el viernes. Pero quieren todavía vivir en el mundo. Dice: guarda pues todos los mandamientos que yo prescribo hoy, para que seáis
fortalecidos. ¿Qué tenemos que hacer para estar fortalecidos? Guardar los mandamientos. Efesios 3. Búsquelo por favor, amados. Efesios 3, 14 al 16 dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, que da el ser fortalecidos con poder. ¿En dónde? En el hombre interior por su espíritu. Présteme mucha atención acá. Présteme mucha atención acá. ¿Dónde Dios nos va a fortalecer? A ver, ¿dónde? Ahí dice, ¿dónde Dios nos va a fortalecer? En el espíritu, en el hombre interior. Ok, entonces mire pues, puede ser que nuestra alma se angustie y se aflija de tal manera que estamos débiles en nuestros sentimientos, en nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestro corazón. ¿Aló? ¿Sí o no? ¿Se aflige el alma, sí o no? ¿Se angustia el alma, sí o no? ¿Cuántos han sentido alguna vez alguna angustia? Que usted se siente literalmente, está en una cárcel casi, a ver, o en un desierto en su alma. ¿Pasa o no pasa? Va. Óigame acá. ¿Cuántos se han sentido así? Pero de alguna vez, ojalá que hubiera alguien que tenga testimonio, que se quedó sin fuerzas, hermano. A ver, alguien que dice, mi hermano no me podía ni levantar. A ver. Que usted a veces pasa, hermano, usted se acuesta, pero sanito, hasta comió bien y se acostó y bien pollo, y al día siguiente, si mueve los ojos, ¿le duele, hermano? ¿Aló? ¿Cuántos han sentido alguna vez así? Sin fuerzas. O que todo le duele. A ver. Entonces el cuerpo se debilita, ¿sí o no? A veces, hermano, son las dos cosas, el cuerpo y el alma. Y eso hay que prestarle mucha atención. Cristianos que viven en depresión o de depresión en depresión. Empieza, no tengo ganas de ir a trabajar, de ir a comer, de ir a estudiar, de ir a la iglesia, algo, no tiene ganas. Y de ahí empieza el cuerpo. Entonces el cuerpo, ya no tengo hambre, o no tengo ganas de comer. Y literalmente se están matando, hermano. ¿Aló? Y dice ahí la Biblia, entonces dice la Biblia, para que el Señor nos dé conforme a sus riquezas de su gloria, el ser fortalecidos en nuestro hombre interior por el Espíritu. Ok, entonces me puedo quedar sin ganas y sin ánimo, ¿verdad? Sin deseo en el alma. Sí, hermano, puede pasarte. Y debes de entender cuando alguien te venga a decir, hermano, no tengo ni ganas de hablarle. ¿Aló? Mucha gente viene y dice, es que estoy cansado. Yo le puedo asegurar que más de alguno usted ha oído decirle esto, cristiano o no cristiano, es que ya me tienen harto. A ver, estoy cansado de esta situación, de esta circunstancia, de este jefe, de este trabajo, ¿sí o no? De mi marido ya no aguanto, a mi mujer ya no aguanto, mis hijos ya no aguantan al pastor, así le han dicho. ¿Sí o no? Entonces se cansa el cuerpo. Pero ahora la pregunta es, nunca dejes que se canse o se debilite tu espíritu, porque Él, conforme a sus riquezas en gloria, nos da, así como cuando cumplimos sus mandamientos, nos da el ser fortalecidos en nuestro hombre interior. Entonces no se vale cristianos agotados, hermano. No se vale que hayan cristianos debilitados. No se vale que hayan cristianos que estén pensando, ¿será que vale la pena servir a Dios? ¿Será que vale la pena seguir a Dios? ¿Será que vale la pena tanto que hago? ¿Solo yo lo hago? Así dijo Elías. Ahí metido en la cueva, porque mire lo que hace una debilidad. A veces también juzgamos tanto, pero en una debilidad, Elías, solo yo he quedado.
Todo Israel está pecando contra los Baales. Solo yo estoy, te sacaste de la lotería, cuídame. Señor, te sacaste de la lotería en la Coca-Cola del desierto, solo yo en Guatemala. Solo yo puedo predicar, solo yo sé de escatología, solo conmigo hay milagros, solo conmigo. Ay, de ahí. Mi respuesta de Dios es: mira, ¿sabes qué, Elías? Ya te entendí. Esa fue la respuesta, no se va a enojar conmigo. ¿Sabe cuál fue la orden? Le di, después de que le había dado de comer, le dijo: va, ¿sabes qué? Anda ungía no sé quién por rey, anda ungía no sé quién por rey de Israel, y anda a buscar a Eliseo, y él te va a cuidar, y él se va a quedar con tu manto. Desde ahí le dio la orden. ¿Y sabes qué? Por último, en esa misma historia está, creo que es capítulo 19, no me acuerdo el libro. ¿Sabes qué le dijo? ¿Sabes? Hay otros 7,000 también hombres que van a estar ahí sirviendo al Señor. Para vos que estás debilitado, 7,000 habían, y Elías se creía el último. Pero mire lo que hace una debilidad, hermano. Mire lo que hace una lucha. Mire lo que hace un esfuerzo. Por eso debemos de ser fortalecidos. ¿En dónde? En nuestro hombre interior, por el Espíritu. Eso el Señor ya lo hizo por medio de Jesucristo. Jesucristo dijo: yo voy al Padre y rogaré al Padre que os envíe de su Espíritu Santo para que ustedes nunca estén solos. Y esa es una bendición, hermano. La iglesia cristiana de los últimos tiempos deberíamos de vivir en el Espíritu. Deberíamos de buscar al Señor en el Espíritu. Debíamos de ser guiados por el Espíritu. Hermanos, nos urge meternos más a la vida del Espíritu. Congregacionalmente, pero óigame bien acá, también individualmente, hermanos. ¿Aló? Qué lindo es cuando Dios se mueve, qué lindo es cuando Dios nos visita, qué lindo es cuando clamamos, gemimos, lloramos, vemos milagros, qué lindo es cuando Dios nos puede tocar como tocó a Daniel. Pero la bendición que podemos tener también, no solo como congregación, es ahí en lo individual. Dios quiere tocarte, Dios quiere llenarte. El Espíritu no es congregacional, hermano. El Espíritu es para los hijos de Dios. Y por supuesto, donde hay 2 o 3, el Señor nos reúne en su nombre. El Espíritu también hace su voluntad, hace su obra. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren ser fortalecidos con poder en el hombre interior por el Espíritu de Dios? Romanos 15. Si eres uno de los que están fortalecidos en el Espíritu, también, amados, nunca nos olvidemos que en medio nuestro van a haber personas que necesitan gente fortalecida, gente que esté fuerte para levantar a los débiles. Dile a tu vecino: cuenta conmigo cuando estés débil. Díselo. Míralo a los ojos y dile: cuenta conmigo cuando estés débil. Díselo. Hace unos días aquí en la iglesia orábamos para que el Señor nos haga una iglesia unida, para que no veamos solo lo nuestro, que no seamos de aquellos que están solos. Mejores son 2 que 1. Y a veces nos debilitamos, nos angustiamos, nos cansamos. A veces puede venir la tentación, la prueba, la lucha. Hay del solo. A veces es el pecado el que ha debilitado a la iglesia. Pero nosotros que somos espirituales, dice la Biblia, vosotros que están fuertes, entonces ayuden a los débiles. ¿Ya tienes Romanos 15? Así que los que somos fuertes, ¿qué dice la Biblia? Léalo recio. Debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Verso 2. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Primera de Tesalonicenses 5:14, para ir terminando. Lástima el tiempo, hermanos. Primera de Tesalonicenses 5:14. Si alguien me ayuda en el teclado, no sé quién. Bruno, gracias. Primera de Tesalonicenses 5:14 dice: también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos.
que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. ¿Sabe? Uno de los peores errores de un creyente o de una iglesia es pensar que todos van a estar fuertes, o es pensar que todos deberían de tener la fortaleza que usted y yo tenemos algunas veces. Pero también hay débiles, hermanos. Hay gente que también le cuesta más. Hay gente que va a necesitar más discipulado que otros. Hay gente, hermanos, que necesita más amor que otros. Y vosotros que sois espirituales, debemos de soportar, debemos de alentar. Y por supuesto, fíjese que habla hasta ahí de los ociosos. A esos debemos de alinearlos, porque al rato están débiles porque no están haciendo nada. El ocio. El cristiano quiere vivir la vida del espíritu viendo televisión. Pusieron una frase en el Facebook y ojalá que se cumpla, hermano. Dice que algunos cuando lleguen al cielo no van a decirle a Dios: Señor, no tenía tiempo para orar, porque las horas que pasaron en el Facebook les van a decir lo contrario. Porque tenemos tiempo para muchas otras cosas, en lugar de tener más vida del Espíritu, en lugar de buscar más de la presencia de Dios, en lugar de servir más al Señor. Pero habrán débiles y nos toca a nosotros, los creyentes, soportarlos, animarlos, ayudarlos. Que Dios haga una iglesia, y principalmente a ustedes, hermanos, que hacen el esfuerzo de venir el día sábado. Principalmente ustedes, hermanos, que se discipulan. Principalmente ustedes, hermanos, que sirven. Que Dios nos haga fuertes. Que Dios nos haga diligentes. Que Dios nos haga santos. Pero que ayudemos también a los que están debilitados. Que en medio de la lucha, en medio de la situación, te recuerdes de esta palabra y apunta esta palabra: Jehová renueva tus fuerzas. No pelees con tu prudencia, no pelees con tus fuerzas. Encomienda a Jehová. No, que mires que el diablo mismo me está persiguiendo. Encomiéndate a Jehová. Confía en Dios. Deleítate en el Señor. Y si has estado debilitado por estas áreas u otras, que tú sabes que te han debilitado y te han alejado de recibir la fortaleza del Espíritu a tu hombre interior, hoy es el día para que tú renueves tus fuerzas. Cierra tus ojos ahí donde estás. Ahí donde estás. Yo te voy a invitar a que ahí donde estás, ni siquiera te voy a decir que te pares. Pero si tú en algún momento te has sentido débil, o estás en este momento cansado, hartado, debilitado, o piensas de que Jehová te ha dejado solo, recibe hoy lo que el Señor prometió desde el inicio de este culto: sus misericordias, su paz. Y algo aquí importante, hermano, dice la palabra también que el gozo de Jehová es nuestra fortaleza. Y Jehová también lo anunció. Recibe ahí la paz y la fortaleza en el Señor. Recibe ahí el gozo y la fortaleza en el Señor. Señor, yo como tu siervo, Señor, te pido, fortalece, Señor, nuestro hombre interior. Que tu Espíritu Santo, Señor, toque. Señor, que los que necesitan verte reciban hoy tu visitación. Señor, yo extiendo mi mano y yo te pido, Padre, que los que necesiten un toque de ti, ahora, Señor, por el Espíritu Santo, reciban un toque. Recíbanos, Señor, en el nombre de Jesús. Te lo pido, Espíritu Santo. Toca a tus hijos, toca el corazón, toca la mente, toca aún su cuerpo. Da nuevas fuerzas, da sabiduría, Padre. Ahora, Señor,
Te ruego, aún Señor, aquellos que han estado debilitados aún en su cuerpo y necesitan un toque de ti, lo reciban, Padre. Muévete con tu Espíritu Santo, Señor, con poder, con gloria. Sana, libera, restaura, anima. Señor, aquellos que han perdido el ánimo, que han estado, Señor, desalentados en su alma. Puedo decir, Señor, descorazonados. Padre, hoy reciban un toque de ti, el consuelo, la paz, el amor, el abrazo del Padre sobre ti, amado, sobre ti, amada. El Señor conoce tu aflicción, el Señor conoce tu batalla, tu necesidad, tu angustia, tu temor, tu miedo. Recibe ahí la fortaleza del Señor. Recibe nuevas fuerzas. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Señor, toca los corazones, toca las vidas. Señor, aquel que sea desalentado o desanimado, que está, Señor, incluso sin ganas de vivir, Señor, ahora renueva sus fuerzas. Cambia, Señor, el lamento. Cambia, Señor, la tristeza en alabanza, en danza. Por amor de tu nombre, Señor, restaura. Haya aliento de vida en esta noche, Señor, por tus misericordias. En el nombre de Jesús, Señor, haz tú la obra. Alienta, Señor. Alienta, Señor, los corazones. Aún el cuerpo, Señor, da nuevas fuerzas. Restaura, Señor, la vitalidad. Vemos, Señor, que Daniel se quedó sin vigor. Ahora recibe nuevas fuerzas. Tal vez el mismo diablo te ha dicho: ya no tienes fuerza, ya estás viejo, ya estás vieja. Hoy recibe la paz. Y que se cumpla la promesa de Dios, que aún en tus postreros años estarás verde, darás fruto. Serás como el árbol plantado junto a las corrientes. Su hoja siempre estará verde. Recibe ahí el río de Dios. Recibe ahí la fortaleza del Espíritu. Llénate del río de Dios. Bebe del agua. Bebe del agua. Bebe del agua. Come del pan. Cómete del pan. Jesús es el pan de vida que descendió del cielo. Bebe del agua del río de Dios. Deleítate en el Señor. Él es quien te corona de favores, de misericordias. Él es quien sacia de bien tu boca. Vamos, sé lleno del Señor. Sé lleno del Señor. Sé lleno del Señor. Sé lleno del Espíritu. Sé lleno del Espíritu. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Jesús. Gracias, mi Señor. Gracias, Dios. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por tu paz. Gracias, Señor, porque tú eres la fortaleza de nuestras vidas. Gracias, Señor, porque tú conoces nuestras necesidades. Y hoy recibimos de ti, Señor, tu Espíritu, tu palabra y tu bendición. Gracias, Señor, en esta noche por permitirnos buscarte mientras puede ser hallado. Gracias, Señor, porque tú nos llenas y tú nos das de acuerdo a tu infinita gracia y misericordia. Queremos, Señor, obedecer tus mandamientos para vivir en fortaleza, vivir en seguridad, vivir en paz. Padre, aquí estamos, tus hijos, tu pueblo.
Te damos gracias, Señor. Dale gracias al Señor. Alza tus manos. Dale gracias al Señor. Él ha restaurado tu alma. Él ha dado nuevas fuerzas a tu cuerpo. Él te ha llenado en el Espíritu. Dale gracias. Adóralo. Ríndete un momento más delante de Jehová. Dale gracias, Señor. Muchas gracias. Gracias, Señor, porque tú eres quien nos da de tu bendición, de tu Espíritu. Ayúdanos, Señor, a adorarte cada día más, a servirte, Señor, cada día más. Ayúdanos, Señor, a poder pelear y a correr la carrera que tenemos por delante con gozo, sabiendo, Señor, que estamos en tu mano y tú nos llevas de gloria en gloria, como dice tu palabra. Póngase de pie. Dele gracias al Señor. Padre, muchas gracias. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias, Señor, por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a ponerla por obra en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a ser esa iglesia de gente fortalecida, que soporta, que ama, que ayuda a los que están o estaremos o estamos en debilidad. Ayúdanos, Dios, a levantarnos los unos a los otros, a ayudarnos los unos a los otros, a motivarnos los unos a los otros, para crecer contigo, para vivir, Señor, de acuerdo a tu palabra y a tu verdad. Padre, gracias por dirigirnos al ayuno. Gracias, Señor, por dirigirnos a tu búsqueda. Gracias, Señor, por permitirnos sentir y ver cómo tu Espíritu Santo nos da la fortaleza y nos da la seguridad. Te damos gracias. Gracias, Señor. Amén. Amén. Dale un aplauso fuerte al Rey de Reyes y Señor de Señores.